¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Así que en verdad espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca un top. Bueno, más que todo sería un ranking, pero yo le denominaría top, chicos, porque hablaremos de el top de los mejores mutantes que salieron en este año pasado, o sea, el 2022. Así es, chicos, hablaremos de cuál ha sido el mejor y obviamente al peor. Por eso les digo que más que todo puede que pase de top a ranking, pero les recuerdo que en este año 2022 tuvimos la salida de 22 nuevos mutantes, así que en realidad fueron bastantes. Celsius hizo buen trabajo con el tema del contenido, porque 22 mutantes en un año es una locura total, chicos. Así que les recuerdo que cada uno de ellos yo le he subido video análisis, a la mayoría le hice video de PvP, así que como va a ser algo rápido porque son muchos mutantes, pues no indagaré muchos en las estadísticas. Pero si tienen curiosidad en investigar cada uno, pueden hacerlo, porque en mi canal tendrán un video de cada uno de ellos. Así que empecemos, chicos, obviamente desde abajo hasta el primer lugar. Así que en el puesto número 22 tenemos, por supuesto, pues al mutante exclusivo correspondiente de lo que es el evento de Halloween, chicos. Sí, el Amalgalma, chicos. Un mutante que se queda corto en todo: daño, habilidad, vida. Nada más que hablar del mutante Amalganalgas en el puesto número 22. En el puesto número 1, casualidad, está presente lo que es el último mutante que salió en el año, y estamos hablando del Helicoide Boreal. Tiene una vida aceptable para su velocidad, pero no tiene ni daño ni una habilidad conveniente. Eso lo deja en este puesto número 21. En el puesto número 20, pues seguimos en la misma rama de los míticos y hablamos del mítico con galáctico Vivaldi. No importa la versión que sea, es un mutante que se queda en el puesto número 20, un mutante con la única mecánica de tener una skin por cada estación. Pero ojo, no estamos hablando del bug, ya lo hablaremos al final, pero él solito ahí se queda en el puesto número 20. En el puesto número 19, otra vez seguimos en los místicos, chicos, y hablamos de Invocador, aunque yo creo que es mujer, Invocadora. Se queda muy corta en el tema del daño y habilidad. A pesar de que para su velocidad tiene buena vida, el daño le hace mucha falta, y más un debilitamiento. Puesto número 18, si escucharon algo es mi gata, desastrosa. Puesto número 18 tenemos a un mutante que salió correspondiente al evento de San Valentín. Regulo Ayusia. A lo mejor en el momento tendría la sensación de ser bueno, pero su falta poca de vida y falta de habilidad es lo que lo deja allí. Tiene buen daño, pero no más para avanzar. En el puesto número 17, chicos, ya saben que esto es rapidito, tenemos a una meme, vamos a decirla así, la Tanaconda, chicos. Un mutante que, bueno, tiene una velocidad aceptable, un daño bueno, pero ¿qué pasa? Que no tiene ni la vida y la habilidad no es conveniente para un mutante así. Un mutante con poca vida, que no debilite lo máximo que digamos, y bueno, pero lo único bueno es el daño. Vámonos rápido al puesto 16, chicos, porque tenemos a lo que es un mutante bastante reciente, Myrmidus, chicos. Sí, el mutante que salió como mutante mensual de este mes de diciembre. Buena velocidad, pero no tiene nada de vida. Un daño bueno, no voy a decir que es malo, es bueno el daño. Es increíble. Y la absorción está bien. Pero ¿qué pasa? Que para su velocidad, con su poca vida, que tenga buena absorción, no tiene sentido cuando tienes poca vida. Así que se queda allí el Myrmidus. Puesto número 15, chicos. Volvemos a los Necrus y tenemos al Clérigo Oscuro, un mutante que salió al principio del año, creo que fue. Creo que en enero. Buena velocidad, uno de los mejores tanques del juego, se podría decir, 5900 de vida, pero falta de ataque,
un múltiple mítico y lo que mata al mutante es que tenga la habilidad de herida, que es la peor habilidad del juego. Puesto número 14, chicos, tenemos al primero de incursión llamado Sasquatch. Disculpen que lo vean ahí congeladito, pero lo tengo congeladito. Sasquatch, chicos, un mutante algo lento, poca vida, que se puede solucionar con que sea heroico. Uno de los mutantes con más daños del juego. Les recuerdo que tiene el mayor múltiple del juego. El individual es una locura. Pero ¿qué pasa? Que lo que mata al mutante es la vida y que el individual sea neutro y el múltiple zoomorfo. Si hubiera sido al revés, el tema del múltiple individual fuera otro mutante. Así que para nada. Puesto número 13, chicos, tenemos, creo que es un Cyber con Galáctico. Si no lo mal recuerdo, no, perdón. Galáctico con Cyber. Bricodrome LLK 215. Un mutante que para su velocidad, que es aceptable, tiene una vida aceptable y un daño bien. ¿Qué pasa? Que se nota en verdad que si más vida tuviera fuera genial y que tenga la habilidad de herida. Chicos, la herida es una muy mala habilidad actualmente. De hecho, es la peor. Por eso lo deja tan abajo al Bricodrome. Pero no tanto. Puesto número 12, chicos, tenemos a un Necro, ojo, escalando. Gelatina purulenta de los primeros meses del año, creo que fue que salió. Necro con Galáctico. Uno de los mayores tanques del juego, casi 6500 de vida. No recuerdo la posición, pero pueden dejármelo en los comentarios. Pero ¿qué pasa? Que su falta de daño se nota. Tiene la habilidad de fortalecimiento, buen porcentaje, pero la falta de daño, pero más que todo, es el tema de la velocidad. Muy, muy lento. Solo serviría para piñata, o sea, solo para tanque. En el puesto número 11 tenemos a lo que es un mutante reciente de sala reto llamado Polaris, chicos. Este mutante doble galáctico con la habilidad de escudo. Escala este puesto más que la gelatina. Es porque para su velocidad tiene una vida aceptable. Tal vez le falta un poquito de daño. Eso es el problema en él, que le falta daño. Pero tiene muy buena habilidad de escudo. Pero claro, si tienes poco daño, las habilidades no te funcionarían bien porque son a base del porcentaje del daño. Así que por eso se queda tan abajito por aquí el Polaris. En el puesto número 10, chicos, pasamos a otro mutante exclusivo llamado Zapador de Madriguera. Disculpen que lo tenga allí congelado, pero un mutante que en su momento sirvió. ¿Por qué? Porque es un muy buen antisable. O sea, tiene mucho daño para su velocidad. Está muy bien de daño. El tema es que no aguanta nada y la habilidad de herida solamente lo ayuda al momento si no llega a one-shotear. Pues la herida sí remata al rival si no es tan tanque que digamos. Pero uno de esos anti-aratomis de su momento o incluso antisable de lo que sea. Ni tan mal el zapador. Problema, no tiene nada de vida. Caía con lo que sea. Puesto número 9, chicos. Llegamos a los Cybers nuevamente y tenemos al Tenacity. Casualidad, es un mutante que no compré porque no me gustó. No está tan mal, pero cualquier cosa le subí video con otra cuenta. Problema principalmente su velocidad, porque de por sí tiene buen daño, o sea, de hecho tiene un daño increíble, es lo resaltante en él. Tiene un escudo poderoso, pero el problema es que no tiene nada de vida. ¿Y esto qué significaba? Que se podía suplantar con un mutante superior como Mixologo o ED404. Más que todo por el tema de la vida combinada con su velocidad, pero daño y escudo potentes. Y ojo, ya estamos en el top 9, así que vamos al puesto número 8 y tenemos, claro que sí, al Gar Zombie Soberano o Rey Zombie, como le digo yo. El mutante de la incursión que todavía está presente, que se va dentro de poco. Uno de los mutantes con más vida del juego, más de 6200, 3.7 de velocidad. Uno de los mejores múltiples porque tiene casi 1200 de daño múltiple y una absorción de vida increíble. ¿Qué pasa? Que el mutante quedó corto en el tema de velocidad. Por el meta actual no se usa en varias ocasiones. O sea, estadísticamente está fuerte, pero es el meta lo que lo saca. Y el principal problema que yo le encontré es su muy bajo daño individual. Exacto, un mutante tan lento, de buen múltiple, tiene un individual bastante bajo. Obviamente tienen que subirle por lo menos unos 200 puntos más.
En el puesto número 17, chicos, digo, perdón, 7, puesto número 7, tenemos pues a otro Monogen Necro y es llamado Wesamblaje, chicos. Este mutante Monogen Necro, como mencionado, con absorción de vida, se queda en este lugar por encima del Gar Zombie porque se le halla un poco más de utilidad por el tema de que tiene buena vida para su velocidad, tiene un daño, casi el mismo daño del amigo Gar Zombie, pero para su velocidad y una absorción de vida increíble. Escaló estos puestos más que todo con el cambio de balances que le aplicaron hace 2 meses, lo cual fue aumentarle un poco la vida y aumentarle más que todo un montón la absorción de vida. Quedó tremenda su absorción de vida. En el puesto número 6, chicos, tenemos al mutante exclusivo del evento de aniversario del juego. Y estamos hablando del Arc Control. Disculpen que lo tenga congelado, pero obviamente cuando ya tienes Triad o proyecto, pues no lo usas. Pero un mutante exclusivo que sorprendió bastante y a lo mejor algunos de ustedes evos bajos o intermediarios que lo consiguieron lo usan. Posee para su velocidad una cantidad increíble de vida, muy buen daño y lo importante es que sorprendió con su cantidad de escudo, lo cual fue un casi 50% de escudo de habilidad que tiene el Arc Control. Aparte que se ve muy bien. Me disculpo porque están congelados, debí descongelarlos. Ese sería el puesto número 6. En el puesto número 5, chicos, tenemos uno de los mejores antisables del juego, chicos, y estamos hablando del increíble Tecno Caracol. Este mutante que técnicamente en su momento no llamó la atención, pero luego tomó la sorpresa. Obviamente no enfrenta lo que sea, pero sable que le coloques por delante o algo así, está muy bien, con la combinación correcta, ya que el problema es su velocidad, pero ¿qué pasa? Tiene muy buena vida, casi 6000 puntos de vida y unos sorprendentes 1700 de daño, un poquito más, y su habilidad de escudo también es muy, pero que muy buena. No recuerdo ahorita su cantidad de escudo, sí, es 50% de escudo, así que por eso el Tecno Caracol, top 5 del 2022, un muy buen mutante. En el puesto número 4, chicos, y ya me había tardado, es el hijo de la tormenta. Se lleva a este cuarto lugar porque el mutante para su velocidad tiene una vida muy buena. No es de las mejores vidas, pero sí tiene buena vida. Tiene buen daño, tiene un daño aceptable, pero lo malo que no escala más este mutante. Si fuera este mutante God, bueno, el problema es que no tiene técnicamente habilidad, no tiene habilidad, muy poco bajo porcentaje de respuesta. O sea, imagínense si le hubieran colocado un porcentaje de respuesta totalmente aceptable, nada, rompería el juego. Así que hijo de la tormenta, poderoso. Bueno, sí, hijo de la tormenta. Puesto número 3, chicos, ya llegamos a los 3 que rompieron el año técnicamente, chicos. Y en el puesto número 3 tenemos a lo que es el increíble Lepidoptech. Este mutante insecto cyberconsomorfo con la habilidad de debilitamiento que en su momento y actualmente sigue siendo un muy buen mutante para combatir el meta actual. Salió específicamente para combatir Aratomis y está bien. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad potente, una vida aceptable y el daño es lo resaltante. Lo malo, fuera top 1 este mutante si tuviera una mejor habilidad. Pasa igual que con el hijo de la tormenta. Le han colocado un porcentaje de debilitamiento tan bajo que el debilitamiento pues es lo que menos nota. Ahí lo pueden ver, nivel 470, apenas 18.000 de debilitamiento. No es nada. Así que Lepidoptech, mi mutante favorito del año, para que lo sepan. Puesto número 3. En el puesto número 2 está un mutante que salió también hace muy poco. Creo que fue en el mes de noviembre, ¿no? Ustedes ya me dirán, chicos. En este puesto número 2 tenemos a la Llama Sensei. Claro que sí, este mutante que llegó para cambiar el juego con su velocidad poderosa, con su vida aceptable, pero más que todo su daño, que es una locura total. Lo que pega este mutante es una barbaridad, tanto individual y múltiple. Y lo mejor de todo es que al mutante se le dio la habilidad de fortalecimiento. Así que lo que pega un fortalecido o doble fortalecido es una locura total. Llama Sensei, un mutante meta actualmente. Lo bueno es que está equilibrado por el tema de la vida, no está roto, pero sí está muy fuerte. Ese es el puesto número 2. Y en el puesto número 1, pongan cara de sorpresa, coloquen cara de sorpresa, es el Araroto. Aratomis, chicos, así es, el mutante Aratomis es el puesto número 1. Un mutante que salió en el mes de mayo, si no mal recuerdo, ustedes me recordarán.
un mutante que llegó para romper el juego. Obviamente llegó también para combatir el meta, porque cuando el mutante salió, eliminó totalmente el meta de herederos, archivistas, zoomorfos. No los eliminó, los apaciguó. Así que el mutante estuvo bien, pero ¿qué pasa? Que literal podía este mutante con todo. Counter que le colocabas, pum, le ganaba. Recontra counter, pum, te ganaba. ¿Por qué? Porque su múltiple pega demasiado. Creo que es el cuarto mejor múltiple del juego. Y lo peor de todo, lo mejor y peor de todo, es que el múltiple es un ataque neutro, que no hace daño negativo ni positivo. Y tiene una muy alta habilidad de debilitamiento. Lo que lo corona por aquí es que para rematar tiene una velocidad que los 11.11 no doblegan si le coloca velocidad. Y tiene una vida para aguantar casi mayormente las cosas del juego. No es la mejor vida, pero para lo que hace tiene mucha vida aún. Fue nerfeado hace 2 meses, le quitaron un 10% de habilidad de debilitamiento, creo que fue. Pero aún así el mutante se nota la falla del debilitamiento, pero sigue siendo una brutalidad, de los mejores mutantes del juego actualmente. Sigue siendo el segundo mutante más fuerte del juego, el Aratomis. Así que, bueno chicos, espero les haya gustado el video. Tal vez haya quedado un poco largo, obviamente porque había que mencionar 22 mutantes. Les recuerdo que pueden apoyarme con ese poderoso like si les ha gustado este tipo de videos. Les recuerdo que pronto vendrá un cambio de balance, por lo cual pronto actualizaré los videos de los mejores mutantes de cada gen del juego. Ya saben, Zoomorfo, Cyber, Sable, Necro, Zoomorfo, Galáctico, Mítico. Pronto tendrán eso cuando llegue ese cambio de balances y obviamente habrá contenido. Así que no olviden suscribirse, que estamos muy cerca de llegar a los 30.000, lo cual estaría chido llegar este mes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún video. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Uzi plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini.